Buenos días, Angelita, buenos días al noticiero, a Marcelito. Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta de que estos últimos días ha habido una denuncia presentada por una madre de familia en un juzgado respecto a que a su hijo no le habrían permitido ingresar al establecimiento educativo porque tenía el pelo largo. El juez adoptó una decisión frente a esa acción de protección que interpuso la madre de familia, pero a mi juicio el juez falló en función de su convicción personal y no en derecho. Y digo esto porque es importante establecer algunos aspectos respecto al código de convivencia, capaz de que se entienda el tema del aprendizaje, sobre todo de los muchachos, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Muchas veces hemos observado cómo es que en medios de comunicación y también en las redes sociales decimos nosotros, es que en nuestro tiempo, es que hace 30 años, hace 40 años, es que con una correa nos ponían orden, es que con coscacho, es que los profesores ayudan a educar, a disciplinar, etcétera, etcétera. Yo siempre parto del criterio de que ese eran nuestros tiempos, no los tiempos de ahora. Los tiempos de ahora, incluso pedagógicamente y científicamente, está comprobado de que hay que modificarlos y hay que cambiarlos en base al desarrollo psicoemocional de los muchachos y los adolescentes. Y no se trata esto de ceder respecto a aspectos de principios y valores que significan la formación de los seres humanos, sino de entender y comprender la interrelación de los seres humanos en torno a formas, de elementos y aspectos que definitivamente no son incidentes en la formación de las personas, porque fíjese usted que mientras el código de convivencia está preocupada de que si el muchacho tiene el corte de pelo, pero al interior del establecimiento hay problemas de corrupción, o hay problemas de delincuencia, o hay problemas de consumo incluso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, o de alcohol, o de embarazos no deseados o embarazos adolescentes. Es decir, el código de convivencia muchas de las ocasiones lo que hace es imponer normas de conducta, principalmente para disciplinar, ordenar y estandarizar el pensamiento y la acción de los muchachos, y no se preocupa de contextos y realidades concretas que tienen los muchachos, sus familias y el entorno social en el que se desenvuelven. Es decir, hay muchos aspectos que hay que analizarlos en torno a este llamado código de convivencia, que muchas de las ocasiones se convierte más bien en una especie de condicionante para que si tú haces una acción al margen del pensamiento de la autoridad o del maestro, pues te expulsamos o te separamos del establecimiento. No existe ley que obligue a niños, niñas y jóvenes a que luzcan un determinado corte de cabello o un estilo para ingresar a clases. Sin embargo, siempre hemos estado acostumbrados a ello. Los varoncitos, por lo general, eran y estaban listos ya el primer día de clases y sus mamás mismo o ellos incluso sabían que tenían que irse a hacer el respectivo corte de cabello para el inicio de clases. Pero ahora con este tipo de libertades, muchos deciden no hacerse, no cortárselo e ir como a ellos les parece. Entonces, al no haber una ley que les obligue, están dando esta facilidad de discernir, de escoger, Fausto, y ellos están en toda su libertad de hacerlo. Mire, yo creo que es necesario establecer tres aspectos. El primero, he escuchado a propósito del muchacho que la madre de familia denunciaba y pedía de que se respete su derecho a transitar con el pelo largo, de que es una buena decisión, dicen algunos, porque así se va a hacer hombrecito. El tema de hombrecito, el tema de masculinidad, el tema de feminidad, el tema incluso de orientación sexual y de género, no es una cuestión del pelo largo, el pelo corto, el pelo rubio, el pelo amarillo, el pelo morado. No es una cuestión de esas. Las definiciones corresponden a cada una de las personas y eso va a analizar y podrá afirmar un psicólogo. ¿No es cierto? Yo soy sociólogo y veo el análisis desde el punto de vista colectivo. Creo que la Constitución y la ley establece derechos, incluso la Organización de las Naciones Unidas, la UNICEF,
y los derechos universales de la niñez y adolescencia. ¿En qué influye que el muchacho tenga el pelo largo, el pelo rubio, se haya pintado de morado, de gris, de lo que quiera? ¿En qué influye? En su aprendizaje. Y el aprendizaje en dos vías. La una, la vía de la convivencia social, de las relaciones sociales, respecto a principios y valores, ¿no es cierto? Tener el pelo largo, yo he observado cómo es que algunos políticos que han gobernado este país y que aún gobiernan en cualquier instancia, han acudido a los establecimientos educativos cortaditos del pelo, pero no aprendieron lo que significa la honestidad y transparencia en la gestión pública, o por lo menos en las relaciones personales. He conocido y conozco a maestros incluso, ¿no es cierto?, que han asistido a las escuelas con el pelito negro, maestros y maestras, ¿no?, que han asistido con trajes formales y todo, pero que no saben saludar, que ni siquiera saben responder el saludo y que ni siquiera saben respetar a las personas en su entorno. Entonces, el problema del aspecto quizá debemos nosotros cerciorarnos a que sea un aspecto de absoluta asepsia o higiene, ¿no es cierto? Que tenga su pelo largo, pero que vaya bien peinado, que tenga su pelo rubio, su pelo gris, su pelo morado, pero que vaya bien bañado, bien aseado. Mi madre me enseñaba a mí y me decía, nunca debes ir a algún lado con la ropa sucia, así esté remendada, así esté cosida, pero siempre limpia y bien planchada. Entonces ya son normas, valores, conductas, comportamientos de los cuales nos generan esas relaciones interpersonales dentro de la sociedad. Ese es uno de los aspectos del aprendizaje que debemos generar, no con la imposición, sino principalmente con la convicción y el compromiso. Miren, los códigos de convivencia se elaboran desde la autoridad y los docentes o los maestros. ¿Cuál es la participación de los estudiantes respecto a su relación o a su aporte? ¿De qué hacer y cuáles son sus compromisos que lo asumen? Ninguno. Entonces, alguien que no asume compromisos nunca va a cumplir adecuadamente esos códigos, ni las normas, ni las leyes. Es lo que acaba de suceder, y perdón que lo meta desde el punto de vista político, lo que acaba de suceder en Chile respecto a la Constitución. ¿Sabe por qué fue rechazada esa Constitución? No porque era mala, sino porque no fue elaborada con la participación social y ciudadana, sino que fue elaborada tras los escritorios. Entonces, eso es lo que sucede en la sociedad cuando no es tomada en cuenta la opinión del ciudadano. Y el aprendizaje más importante, quizá, que debamos tener, que es el conocimiento científico. ¿En qué incide que el muchacho tenga el pelo largo, el pelo corto, el pelo suco? Si he observado que muchachos y muchachas y nosotros mismos, con pelos bien arregladitos, ¿no es cierto?, no aprendemos mucho el conocimiento científico y no somos tan, entre comillas, aplicados en el conocimiento científico. O sea, las realidades son esas. No se trata, Angelita, de dar facilidades, se trata de establecer condiciones adecuadas de relaciones interpersonales que posibiliten generar espacios, ambientes propicios para el aprendizaje, sobre todo significativo en el tema de la relación social y el entorno en el que vivimos y también el conocimiento científico. Pero no se trata, Fausto, también de cumplir reglas a dónde vamos. Venimos al espacio de trabajo y sabemos que no debemos hacer esto, sabemos cómo debemos venir, hay un código interno que nos mantenemos a todo y que debemos someternos. Desde ahí no empieza también a forjarse la responsabilidad de los estudiantes, que muchos saben de derechos, ¿no? Pero muy poco conocen de sus obligaciones. A ver, si nosotros decimos que hay que cumplir reglas, entonces vamos partiendo, ¿no es cierto? El código de convivencia dice que hay que ir cortados del pelo. Toca cortar a todas las mujeres del pelo, que no pueden ir con el pelo largo. Ah, es que son mujeres. ¿Y cuál es el estereotipo que estamos generando en esa diferenciación? Entonces, las mujeres que tienen el pelo corto tienen que dejarse criar el pelo o crecer el pelo porque son mujeres. Sí se da cuenta, es decir, hay que analizar bien el tema de las reglas. ¿Sabe cuáles son las reglas importantes que hay que cumplir? La puntualidad, pues. Que el maestro, que el padre de familia, que aquellos que decimos, ¿no es cierto?, que hay normas, hay que ser puntuales cuando nosotros nos comprometemos y asumimos en alguna situación. La responsabilidad, ¿no es cierto? Esas son las reglas que hay que enseñar y promover. La transparencia, la honestidad,
el respeto, ¿no es cierto?, el combate a la corrupción, la solidaridad como principio fundamental de la relación de los seres humanos. Ese tipo de reglas y normas son las que necesitamos establecer, incluso desde el punto de vista ético, entendamos, que significa que mientras yo digo que hay que cumplir las normas y las leyes, resulta que los principales violentadores de leyes son los que nos gobiernan y no cumplen las leyes. Entonces, el ejemplo a la niñez, a la adolescencia y a la juventud para el desarrollo de su vida en el futuro, no es que se corten o no se corten el pelo o que vayan así a asado y cocinar. Como digo yo, la higiene, el aseo, la presentación física que no implique transgredir aspectos de los cuales no creo que sean incidentes en función de su aprendizaje, sobre todo en el aspecto del científico y la relación del conocimiento. O sea, yo creo que hay que establecer bien, ¿no es cierto?, cuando se dice reglas, reglas de quién las dice, para quién las dice y cuál es el compromiso que se asume para cumplir esas reglas. Pero las reglas tienen que ser en función también de generar estas condiciones de interacción entre los niños, adolescentes y jóvenes en el espacio educativo y la acción educativa. Fausto, tenemos un mensaje de nuestro amigo licenciado Rodrigo Andrade desde Atuntaqui. Nos escribe a propósito de este tema y dice: antes del correísmo, las instituciones educativas tenían un reglamento interno y hoy un código de convivencia, del cual estamos hablando, donde estaban las normas de cumplimiento de autoridades, profesores, de estudiantes y padres de familia. Y las instituciones funcionaban muy bien, con respeto. Hoy ya no, prevalece el código de la niñez y la adolescencia, la prepotencia de estudiantes y padres de familia. A esto complementaríamos el que hay la desobediencia, obviamente, a los inspectores, a los docentes y a las mismas autoridades, Fausto, porque tienen este código y ellos se amparan en ello, solamente para hacer cumplir sus derechos. A ver, yo quisiera que, y algo dije ya en principio, vamos a dejar ese antes. Ese antes es de usted, es del mío, es del señor que ha acabado de escribir, es de los antes. Ahora son otros momentos, otras condiciones. Dejemos de ese antes y demos la oportunidad a los de ahora, en función de sus propias responsabilidades. Ahora nos corresponde a nosotros otros elementos, otros aspectos. Lo segundo, entender que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece derechos de vida, derechos de respeto, de solidaridad. Pero el problema no es ese. Entendamos de que la sociedad en general es la que está distorsionada y dañada. Y entonces, el mal ejemplo de las autoridades. ¿Cómo le digo yo al muchacho entonces que no robe si las principales autoridades del país roban? ¿Cuál es el ejemplo de honestidad, de transparencia? ¿Cómo le digo yo al muchacho que asista puntualmente a la actividad a cumplir, que sea disciplinado en su hora de compromiso, si es que el maestro, el padre de familia, la autoridad no cumple? ¿Cómo le digo al muchacho que sea responsable si el padre de familia, el maestro, la autoridad no es responsable? ¿Sí? Entonces, aquí se trata de establecer con claridad aspectos esenciales que le permitan al joven comprender y entender este tipo de convivencia. Código de convivencia no debe implicar imponer aspectos que transgredan, digamos, el aspecto incluso físico de los muchachos. Ah, no, entonces tendremos que pedirles que se maquillen o que no se maquillen, o que se peinen o que no se peinen, o que se corten el pelo o que no se corten el pelo. Pero cortaditos del pelo, maquilladitos, salen a robar, salen a hacer, digamos, fichurías, tal cual como lo dice el pueblo o la gente. Entonces, yo creo que hay que entender los espacios, los momentos, los tiempos y también las implicaciones de incidencias que tienen estas normas de comportamiento que se van planteando. Muchos padres de familia dirán, entonces, este señor pues no sabe lo que está hablando. Pero yo les digo, en sus casas, padres de familia, ¿cuál es la conducta de ustedes? ¿Cómo es que generan procesos formativos de responsabilidad, solidaridad, de disciplina, de cumplimiento de actividades, etcétera, etcétera,
no porque tengan o no tengan el pelo largo, sino porque ese tipo de cosas hay que fomentar para que implique entonces un desarrollo de toda la personalidad individual de los jóvenes y también que contribuya a esa interacción que necesitamos en ese código de convivencia. No traslademos y digamos, está bien que no les dejen entrar a clases porque en mi casa no me hacen caso. No le hacen caso porque usted no ha fomentado pues el respeto, no le hacen caso porque usted no ha fomentado la responsabilidad, no le hacen caso porque usted no ha fomentado y ha demostrado quizá con su mal ejemplo las acciones que ahora pueden tener algunos adolescentes. Los medios de comunicación juegan un rol importante con la emisión de los programas y los mensajes que se emiten en los medios de comunicación, en todo tipo de medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Los espacios de gobernabilidad también son elementos importantes de incidencia en la conducta y el comportamiento de la población, y en este caso de los niños, de adolescentes y jóvenes, que son pues quienes reciben o perciben toda esa información en la cabeza y tramitan esos códigos para ver qué es lo que tienen que hacer dentro de la sociedad. Yo creo que hay que establecer diferencias. Nuestros tiempos fueron nuestros tiempos, ahora somos otros tiempos. Hay que generar una cultura de formación respecto a aspectos fundamentales que la sociedad necesita, como estos que he señalado, principios y valores fundamentales que cimenten una relación interpersonal y también de convivencia. Fausto, coincide en algo en su criterio el licenciado Rodrigo Andrade y nos dice, complementando el mensaje anterior, los estudiantes están blindados o respaldados por sus actos, sean buenos o malos. Aquí juega un rol de mucha importancia la formación de niños y jóvenes dentro de los hogares, padres de familia sobreprotectores o que me importistas, polos opuestos que en nada apoyan al desarrollo integral de los estudiantes y autoridades y maestros. Sobre esto no pueden hacer nada. Hoy se les dice que casi no ayudan en nada dentro de las instituciones educativas, más bien se han vuelto perseguidores y acusadores de los propios maestros. La verdad, el sistema educativo ecuatoriano es un despelote. Me encontraba con un profesor jubilado el pasado viernes en el banco. Y le digo, qué lindo, licenciado, a los tiempos verle, ya se ha jubilado. Por fin, dice, me libré. Hace 10 años me jubilé cuando empezaron con estos nuevos códigos en donde se perdió el respeto al profesor. Es la formación del maestro, ¿sí? Ahí tiene que ver mucho también el tema de la pedagogía y cuál es el modelo pedagógico que uno tiene como convicción para desarrollar su actividad educativa o la acción educativa. Nosotros hemos sido formados, y también los maestros actuales, y quizá los futuros maestros, lamentablemente, sean formados bajo el esquema del modelo tradicional, de aquel que se cree que el maestro es el que sabe todo, de que el maestro transmite conocimientos, de que es el palacio del saber, ¿no es cierto? Y ese es un error, y ese es un error gravísimo. Esa es la pedagogía tradicional. La pedagogía crítica establece de que la relación del maestro con el estudiante es de interaprendizaje. El maestro aprende del alumno y el alumno aprende del maestro. Y aprenden de la realidad y su entorno. No impone, sino que genera reflexión, genera análisis. Y eso es lo que hace falta. Yo no puedo valorar pues, el despecho que pueda tener algún maestro en decir, me libré. ¿Es por qué? Porque se ha creído que antes había que imponer. Y no hay que imponer. El mejor aprendizaje es el reflexivo, y si no, tomemos en cuenta nosotros mismos. Nosotros mismos hemos discutido y analizado, incluso ahora en estas pruebas y exámenes de ingreso a las universidades, en estas del razonamiento lógico, ¿no es cierto? Y no hay mayor capacidad de razonamiento lógico, porque lo que hemos hecho es meter el conocimiento en el cerebro a los jóvenes como que fuera una cuenta de ahorros, ¿no es cierto? Como que fuera una educación bancaria. Y no les hemos enseñado a reflexionar y a razonar el por qué, de dónde surgió, para qué surgió, cómo surgió, quiénes participaron en el surgimiento de cada uno de los conocimientos que tenemos. Y eso es lo que hace falta, entender ese tipo de cambio de lo que significa el modelo pedagógico, y que es muy duro. ¿Por qué? Porque aún los estudiantes en las universidades
que están formándose para ser educadores siguen teniendo ese criterio respecto a cómo es que sus maestros consideran que son el palacio del saber y no son precisamente la forma de entender de que la sabiduría de unos implica compartir con otros para que el desarrollo sea equitativo y justo y solidario en función de ese análisis reflexivo, crítico de las cosas para que se entienda de dónde surge, por qué surge y a quién beneficia o a quién perjudica. Ese es el problema fundamental que yo observo y veo. Hay que tener mucha convicción para desarrollar la actividad pedagógica, que es importante. Tenemos un mensaje que nos hace llegar Jennifer Orbe Sigüencia desde Otavalo a través de la transmisión y dice: buen día, cierto es que es el antes. También es cierto que antes teníamos mejores valores y por lo mismo que era el antes fue mejor que el hoy, que tenemos que volver a lo de antes, porque ¿por qué no instruirán en disciplina, orden, puntualidad, responsabilidad y cumplimiento en leyes y reglas? También en códigos. Lo bueno de antes se debería copiar y aplicar en el hoy para mejorar, nos dice Jennifer a través de este mensaje. Fausto. Afirmar aspectos positivos, de acuerdo. Yo tuve un buen profesor de lógica y ética y quizá eso me hace entender ahora cuál debe ser mi comportamiento y mi conducta. Afirmar principios y valores, pero no imponer, que es distinto. Una cosa es imponer, una cosa es ordenar, una cosa es estandarizar el comportamiento y la conducta de las personas. Otra cosa es distinta, fomentar valores y principios y sobre todo hacer que esos valores y principios sean autoconvicción, autocompromiso, producto del análisis reflexivo de los estudiantes. Esa es la diferencia que hay que marcarla ahora en el proceso educativo y la acción educativa dentro del funcionamiento de las entidades educativas. La educación no solo es la escuela, no solo es el aula. La educación es la calle, la educación es el campo, la educación es la comunidad, la educación es la autoridad. La educación es absolutamente todo lo que tiene relación con el niño, el adolescente y el joven. Nos explica el licenciado Rodrigo Andrade qué es el DC. Son departamentos de psicología donde casi nada se hace a favor de la resolución de problemas, a favor de estudiantes y todo en contra de maestros. Fausto, esto no ha venido a convertirles a los estudiantes en los portadores de derechos, ¿no? Sin embargo, ellos no saben de responsabilidades y siempre, en todo tipo de problemas académicos que ha habido, siempre el culpable es el maestro. Luego de Carlita, nos da respuesta a esta inquietud. Son las 7:30. Fausto. Mire, yo creo que es importante entender un tema. No es una cuestión solo de un código de convivencia, no es una cuestión solo de los maestros o solo de los rectores o solo del director o el coordinador de educación. Es un problema del sistema educativo y como parte del sistema educativo de la sociedad en general. Hay que reestructurar todo el sistema. Hay que generar una revolución interna, digámoslo así, o una transformación interna que signifique modificar conceptos, también estructuras y funcionamiento del sistema educativo. Y entre ellos implica también entender de que la formación de los profesionales, no solo docentes, sino administradores de la educación, y que también aquellos que se formen como apoyo, digamos, colateral al proceso educativo, como los psicólogos, como las trabajadoras sociales, tenga que ver con ese pensamiento y ese modelo de gestión que implique entender de que la educación debe ser cambiada y transformada en función de mejorar la condición del pensamiento pedagógico por un lado y también de las necesidades educativas que requieren los niños, adolescentes y jóvenes en los actuales momentos para su vida, no para la vida nuestra, porque la vida nuestra ya está concluyendo y terminando. Hay que pensar mucho en el presente y futuro de las generaciones y, por tanto, es el sistema educativo el que hay que modificar, independientemente del DECE, del DICE, del DACE, del cómo se llame el tema de la unidad de gestión interna del Ministerio de Educación. El problema es
el sistema educativo y el modelo educativo que tenemos en el país, que es el que debe ser transformado. Fausto, tenemos un mensaje, una nota de voz desde Otavalo. Nuestro amigo licenciado, docente Byron Gubión nos hace llegar este audio. ¿Qué nos dice, licenciado? Le escuchamos, buenos días. Muy buenos días, mi estimada Angelita, amigos oyentes, escuchando pues atentamente la entrevista. En verdad aquí no todo es cierto ni todo es falso, como se dice, ¿no? Nadie en el mundo se tiene la receta. También hay errores garrafales de estudiantes, padres de familia, igual de docentes. En el aspecto de que docentes nobles, docentes nuevos, llegan a las instituciones, pero llegan solamente por el sueldo. Lastimosamente es así lo he palpado, así lo he visto. No se empoderan del trabajo como docentes, no se empoderan para tener una buena calidad de educación. Es que también existen falencias en muchos docentes. Y obviamente, con esto de las leyes, pues nos ataron de manos. Saludos. Lo dice un docente que está en vigencia, Fausto. Mire, yo creo que es importante valorar lo que usted, Angelita, y el programa están haciendo. Y creo que sería importante que el Ministerio de Educación y todas las entidades e instituciones interesadas en educación puedan generar un debate, una discusión, ¿no es cierto? A veces yo diría congresos pedagógicos que puedan conllevar participativos, no solamente de maestros, de autoridades, sino también de padres de familias, de estudiantes y de la comunidad, que puedan llevar adelante, alcanzar acuerdos sobre cómo debe ser la acción educativa y qué se debe desarrollar dentro de los establecimientos educativos. La responsabilidad no es solamente de la autoridad o no solamente del maestro respecto a la educación. Es responsabilidad de la comunidad, de los padres de familia y también de los estudiantes. Pero precisamente esta responsabilidad de todos estos actores tiene que ser consciente. Y la conciencia se genera con la participación y la reflexión. Si es que no hay eso, olvidémonos. La imposición no va a generar cambios y transformaciones en el pensamiento ni en la mentalidad de nadie. Pero Fausto, sin irnos al antes, a nosotros nos obligaron a estudiar, a aprendernos las tablas periódicas, por ejemplo, ya en química, a aprendernos las tablas matemáticas desde la escuela y hasta hoy las sabemos y no sabemos de memoria. Nos obligaron, cierto es. Pero ahora pregunte a un adolescente a ver si se sabe las tablas de multiplicar. O sea, por ahí consideramos que este beneficio que ellos tienen ha hecho de esta generación semiportista y hasta mediocre, podríamos decirlo, en el tema educativo, ¿no? Nos enseñaron a multiplicar, a sumar y a restar, pero no nos enseñaron a vivir. Y no nos enseñaron la multiplicación, la suma y la resta en función de las necesidades de vida y de cómo se desarrollaba y se desenvolvía la vida. Eso es lo lamentable. Lo lamentable, digo, para nosotros. Lo lamentable en la actualidad es que a los muchachos, a los adolescentes y jóvenes, no se les está enseñando ni a multiplicar, ni tampoco la vida. Esa es la diferencia, lamentablemente, que es lo que está sucediendo. El problema del conocimiento no es una cuestión solamente de decir hay que meter en la cabeza como dé lugar, ¿no es cierto? Se nos enseñaba a memorizar el conocimiento. Y después, cuando nos dábamos cuenta, no sabíamos cómo aplicar. Ahora no se está enseñando ni siquiera eso, pero con ello no digo retrocedamos a ese momento, sino que hay que entender los nuevos modelos pedagógicos que implica entonces reflexionar ese conocimiento, que enseñen a multiplicar, a sumar y a restar, pero que salgan a conocer qué pasa si es que yo corto un árbol, 2 árboles, 3 árboles, y cómo es que se resta, se suma y se multiplica en ese aspecto, ¿sí? El aprendizaje está en función de la vida y de la realidad. Eso es lo que nos está haciendo ahora.
El licenciado Rodrigo Andrade nos dice, ¿qué modelo educativo rige en el país? Si las pruebas para ingreso a las universidades son copias de las pruebas mexicanas. El sistema educativo ecuatoriano, entre comillas, es llenar de conocimientos, cero reflexión. Así que no estigmaticemos a nuestros maestros como sabelotodo, sino que obligan a cumplir con programas y asignar notas. Los estudiantes no se preocupan cuando usted le dice, verás lo que va a pasar, te vas a quedar a supletorio. No, no importa, yo no me quedo de año, porque ahora es una obligación pasar de año, Fausto. Y de eso se escudan, ¿no? Los estudiantes. Como dije, es el sistema educativo el que está dañado y caduco. No es solo la acción del maestro, que sí, tenemos problemas respecto a comprender de que ya no puede ser la pedagogía tradicional, pero es el sistema educativo, es el modelo educativo, es toda la estructura, incluso pedagógica, que tenemos como educación. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que hay que entender. No miremos, cuando hagamos un análisis, y yo les pido a los oyentes, a los televidentes, cuando hagamos un análisis, no miremos parcialmente las cosas, no miremos esta partecita, miremos integralmente todos los aspectos y componentes y establezcamos un análisis lógico que nos permite establecer cuáles son los resultados. Ahora, no es lo que yo diga como Fausto Giraldo, es lo que podamos decir todos aquellos que participamos en acción educativa, en acción comunitaria y en el sentido de vida que tenemos en cada uno de nuestros territorios. ¿Por qué? Porque en función de la participación de todos podemos sacar pues determinaciones y propuestas, incluso alternativas interesantes como sociedad para mejorar o cambiar esta sociedad. Estuve en la inauguración del año lectivo 2022-2023 porque mi hija también ya ingresa a la educación básica y vi que unos iban con unas medias, otros iban con otro color de pantalón, otro no le dio la gana de ponerse el uniforme y son los pequeñitos, ¿no? Son los pequeñitos, ojo, los de inicial. Otro fue simplemente con la camiseta del diario, pero con el saco de parada. Es decir, que eso no importa. Lo importante es que asistan. Usted, Fausto, no le obliga a su hijo a cortarse el pelo, por ejemplo, ya en la parte final. Miren, no hay que obligar. Una cosa es lo que corresponde, ¿no es cierto? Una cosa es lo que corresponde a, digamos, fomentar valores y principios. Otra cosa es cuestiones intrascendentes que no van a afectar el aprendizaje de las personas. En definitiva, yo creo que hay que valorar mucho. El código de convivencia debe significar la posibilidad de establecer relaciones horizontales de vivencia dentro de la comunidad educativa y al mismo tiempo la posibilidad de que sea asumida por convicción, con razonamiento y compromiso de cada uno de ellos. Un mensaje de nuestro amigo Modesto Carvajal nos dice, buenos días, Noticias, por favor, muchos se jactan de impartir buena educación, privados y públicos. ¿Dónde están los resultados? No se encuentra un dirigente como autoridad honesto. Pura corrupción, nos dice a través de este mensaje. Como mencionábamos al inicio, Fausto, no depende del cortecito de cabello, sino más bien de los valores que cada uno como seres humanos tengamos. Definitivamente. Ha sido el sociólogo Fausto Giraldo quien ha hablado con Noticias sobre el Código de Convivencia Escolar, una especie de reglamento interno que impone normas de conducta a los estudiantes principalmente. En una próxima ocasión estaremos nuevamente con usted, Fausto. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. Más adelante, al volver.